El día de hoy voy a hacer mi proyecto mensual de la materia del proyecto de carrera de la maestra Gaby y el día de hoy me encuentro con la licenciada Ana Munguía Ramírez. Hola. Hola Anita. Ella es pues está especializada en educación especial con maestría en psicoterapia familiar. Bueno Anita, pues ya sabes el rol, ¿no? Voy a hacerte unas preguntitas y bueno, pues claro, tienen que tener respuesta. Pero bueno, a ver, la primera es, ¿por qué decidiste estudiar la licenciatura en educación especial y la maestría en terapia familiar? Muy bien. Bueno, yo elegí desde muy pequeña que quería ser maestra. En los tiempos en los que se estudiaba maestra, no era una licenciatura, sino después de la secundaria estudiabas para maestra y estudié primero en la normal para ser maestra de preescolar. O sea, desde muy pequeña. Desde muy pequeña yo ya. ¿De verdad? Wow. Casi que desde que jugaba yo con las muñecas, siempre jugaba a ser maestra. Wow. Entonces, después hice la licenciatura en educación especial porque siempre me tocaban muchos compañeros en la escuela que tenían algún problema. Y entonces yo trataba de calmarlos y de hacer cosas, como que fue algo que fue muy innato en mí. Y después estudié la maestría en psicoterapia familiar porque muchos casos en los que los chicos tienen grandes problemas de desarrollo, entonces la familia se ve distorsionada. Por eso hice como un complemento para poder también auxiliar a las familias en cómo trabajar con sus hijos. Wow, qué padre. Ok. ¿Cómo es trabajar con los problemas de los demás? Porque, claro, supongo no es muy fácil. Pero pues sí me llama la atención pues, cómo hace el terapeuta para trabajar con los problemas de los demás, ¿no? Claro, siempre yo creo que la primera parte que tiene uno que tener es mucha empatía y conocimiento de las cosas que tiene uno que aportar a un problema. Y creo que de las principales cualidades que debe uno tener es ser positivo, entender que siempre se puede mejorar algo. Y también trabajar mucho con otros profesionales para hacer equipo y poder hacer la inclusión del chico en la vida cotidiana. Ok. ¿Es importante que los profesionales en tu área tengan también apoyo terapéutico? Sí, creo que sí. Sobre todo hubo una etapa en que trabajé mucho en el DIF y realmente ahí los problemas eran muy severos. Eran niños que no podían incluirse en la educación como tal, porque eran chicos que les costaba trabajo respirar, les costaba trabajo, daños cerebrales muy profundos, en donde lo que es más buscas es la calidad de vida. Y entonces es mejorar esas cosas, pero sí hay un momento en que eso te envuelve en mucha tristeza, en enrolarte en las familias. Por ejemplo, en el DIF no solo veías tú los problemas de lo que sucedía con el chico, sino también es un lugar donde trabajas con gente con muy bajos recursos económicos y también muy poca cultura. Entonces te tocaban casos como en los que para la epilepsia les daban sangre de iguana, sin saber que eso finalmente no tenían conocimiento. Exactamente. Fuerte. Sí. Ok. ¿Cómo se relaciona tu profesión con la vida cotidiana? Pues creo que actualmente la cuestión de la pandemia fue lo que hizo que estuviéramos mucho más presentes en lo cotidiano. Generalmente ya ahorita trabajo con niños que tienen problemas para poder aprender, básicamente. Entonces, en lo cotidiano existen también muchas herramientas que te permiten, ¿sí? Por ejemplo, un chico que tiene problemas para procesar el trabajo, irte a la vida diaria como es ir al súper, saber cómo puede adquirir esas cosas y cómo agrupa, cómo hace un presupuesto en la cocina, por ejemplo. Ese es un área en la que te da muchas habilidades
matemáticas, de muchos otros tipos que no se ven, que se ven en lo cotidiano Claro. y que dice, sé que le sirve a alguien trabajar en eso, pues justamente es poner a la educación especial en un contexto del día a día. Wow, totalmente. ¿En qué áreas te preparaste y cuánto tiempo le has dedicado? Yo le dediqué mucho tiempo a la preparación y sigue siendo, es una carrera que todos los días tienes que estarte actualizando, ya que afortunadamente creo que también es mucho la ciencia avanzada. Entonces, cosas que sucedían anteriormente ahora tienen otras estrategias como para trabajarlas, ¿no? Yo estudié muchos años, sobre todo aspectos neurológicos, ¿no? Para saber qué pasa en el cerebro para todos los trastornos del desarrollo que vemos, ¿sí? Entonces, mucho de lo que estudié fue neurología, psicopedagogía, didáctica, pedagogía, ¿sí? Terapia del lenguaje, como para tratar de ser global, ¿sí? Claro. Es decir, tomar todos los aspectos del desarrollo de un ser humano y poderlo incluir en la vida cotidiana con habilidades que le permitan adaptarse y salir adelante. Wow. ¿Es difícil trabajar con niños con dificultades de aprendizaje? Sí, yo creo que depende mucho del nivel en el que se encuentren trabajando los chicos, pero yo creo que lo más difícil es cuando los chicos no aceptan el trabajo. Cuando muchas veces nos pasa que llegan chicos que han tenido muchas terapias y que entonces ya están cansados y fastidiados de pues, estar en terapia y sentirse que nunca se hacen bien las cosas. Entonces creo que lo difícil de trabajar con ello es buscar estrategias que tengan mucho la parte lúdica y que sea construir realmente, ¿sí? No a través de la repetición, sino a través de estar siempre buscando que analicen y que sea algo útil, es decir, que ellos aprendan no solo sobre las materias y sobre todo lo que la escuela pide, sino que lo vean como lo que tú aprendes se relaciona con lo que haces todos los días. ¿Fue difícil estudiar la carrera en la que te graduaste? No, la verdad no. No fue difícil porque me apasiona. Claro, y claro, Ajá. cuando tienes el amor a, pues, bueno, lo que estás estudiando, por algo lo estás estudiando, ¿no? Así Entonces, totalmente pienso lo mismo y aparte, pues, trabajar con niños es algo muy lindo. Personalmente, igual a mí me encantan los niños y me llaman curiosidad y comparto tus mismos pensamientos de, pues, querer ayudarlos, así, porque a veces, pues, no, como dicen, no tienen las herramientas para poder pues, sobresalir, ¿no? Así es. Quizá a veces lo que es más difícil es trabajar con los papás, ¿no? Porque siempre, Sí, totalmente. porque tienen ya sus propias ideas. Okay. Siempre que un chico requiere de apoyo específico, hay una parte velada de culpabilidad. Claro. Ajá. Sí. Y entonces romper con esa idea de que no eres culpable de lo que sucede, que es algo y que siempre tienes que ser positivo. Claro, totalmente. ¿Son altos los ingresos económicos de lo que estudiaste? ¿Y de qué depende? No, en general no son altos. Creo que últimamente y desafortunadamente tenemos mucho más trabajo en lo privado por toda esta cuestión de la pandemia, el aislamiento, como que generó que los chicos que no estaban con un diagnóstico se generara mucha ansiedad, rezago educativo y entonces necesitamos, pero no es algo que sea realmente muy bien pagado ni siquiera institucionalmente. ¿Qué problemas más frecuentes atiendes? Ahorita actualmente muchos chicos con ansiedad después de la pandemia,
déficit de atención, impulsividad, muchas fallas de la lectoescritura en los primeros años que estudiaron en la pandemia en línea, y que entonces ahora cuando les das un lápiz y una hoja es difícil hasta ubicar cómo, ¿no? Como que nos acostumbramos mucho a la tecnología. Ok, ¿con qué otros profesionistas te relacionas a laborar con problemas de aprendizaje? Principalmente con los psicólogos que hacen todo el trabajo de gabinete, ¿no? Que es dar un diagnóstico. Y mucho en otras áreas, por ejemplo, en edades tempranas con terapeutas ocupacionales que nos ayudan mucho como a dar ciertas bases para después trabajar con el aprendizaje, con psicólogos en lo emocional, terapeutas de emociones, porque chicos que tienen problemas de aprendizaje muchas veces también requieren de un apoyo emocional, y entonces es estar en contacto con ellos, con el neurólogo, ya te dije, con el psiquiatra, con el psiquiatra, y que ellos nos dicen cuál es el nombre y el apellido del diagnóstico, y lo que nosotros buscamos es las estrategias para usar. Es importante diseñar estrategias para mejorar la concentración y el trabajo de los pacientes, porque sí, y creo que de las primeras herramientas y las más importantes que tenemos que tener los profesionales en esta área es entender que vamos por metas, ¿sí? Y entonces partir de las metas más inmediatas para que los chicos se sientan satisfechos con esos pequeños logros, después con las metas mediatas, y con las metas a largo plazo, que es buscar cómo este apoyo que tú le das se vuelva algo cotidiano, que puedan utilizar las herramientas aunque ya no estén en terapia, como encontrar qué es lo que a mí, a lo mejor Diego, me serviría para enfocarme en la atención. Bueno, yo descubro en la terapia cuál es, por ejemplo, de las cosas que más me hacen que yo memorice: la parte auditiva, la parte visual, la parte kinestésica. Y entonces trabajar mucho con esas estrategias para que ellos puedan utilizarlas sin que estén presente la terapia. La terapia tampoco es eterna. Claro. Siempre tiene que haber una meta también de cuándo tú ya vas a poder adelantarte todo lo que tú necesites, aunque vuelvas a retomarla en algún momento, porque cada vez las demandas del aprendizaje son mayores. Entonces, primero empiezas con ciertas cuestiones de atención que tienen que ver con a lo mejor a nivel de preescolar y de primaria, pero después cada vez se vuelve más complejo cómo tienes que procesar el pensamiento para lograr la memoria de trabajo, que eso es lo que ya vemos más adelante. Claro, ok. Y una última pregunta, Anita. Me has hablado de niños con problemas de aprendizaje, pero tengo una duda. No solamente, a lo mejor no solamente sé que no has trabajado con niños, también has trabajado con adultos con alguna discapacidad de aprendizaje. Sí. Sobre todo en este lugar que te digo que es el DIF, no son como tal problemas de aprendizaje, porque generalmente se da después de un evento traumático, como un accidente en donde se lesiona a lo mejor el temporal o el occipital, y entonces ya queda una secuela, que son dos trabajos como muy diferentes. O personas que tienen, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares y que entonces pierden la posibilidad de expresarse y propiamente de hablar. Es mucho más difícil, nunca me ha gustado mucho trabajar con los adultos. Eso sí siento que se me hace muy difícil y muy triste. Claro. Porque están conscientes, saben que ya tenían ese proceso realizado y que ahora lo perdieron. Entonces realmente a mí lo que mucho más me gusta es trabajar con niños.
Pues muchas gracias, Ana Mundia, por tu fina atención y pues espero que esto haya sido de ayuda para que pues, muchas personas, pues a lo mejor que no conozcan el trabajo de Ana como yo, pues, pues socialicen y conozcan su trabajo. Y pues, bueno, pues muchas gracias, Anita, por tu fina atención. Gracias, Diego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.